primer lugar, agradecer a DOME, que realmente la entidad es una asociación de empresarios y profesionales relacionada con la construcción de viviendas de alta gama, la organización de este seminario. Ha sido para mí una satisfacción compartir con Luis las dos ponencias que se van a exponer y, por supuesto, agradeceros a todos el interés y vuestra asistencia. Aquí veo muchas personas cualificadas en materia de urbanismo y esperamos no decepcionar con nuestras exposiciones. Lo que vamos a hacer realmente es tratar de enmarcar la problemática urbanística que vive Marbella en el contexto actual del expediente de adaptación que se ha iniciado recientemente, que se está iniciando por parte del Ayuntamiento. Yo me gustaría poner de manifiesto algo. En primer lugar, ¿cuál es la singularidad urbanística de Marbella? Es decir, ¿dónde está el origen de la situación que vivimos? Pues está en el hecho de que se han construido 18.000 viviendas, hoy en contra o disconforme con el planeamiento del 86, pero en base a 1.009 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento. Esta es una información que extraigo de la memoria de ordenación del plan del 2010. Ha sido declarado nulo, pero la información es válida, amén de que es válido gran parte del plan del 2010. Pero esta es la información y partimos de ahí. Si partimos de ahí, nos encontramos que esas viviendas y esas licencias, 300 aproximadamente han sido declaradas nulas y 700 aproximadamente, son cifras que no vienen expresadas en la memoria de ordenación, pero son aproximadas, mantienen sus plenos efectos y son válidas, son legales y en consecuencia tienen las consecuencias jurídicas que determina la ley para este tipo de viviendas. Si partimos de ese hecho, nos vamos a encontrar ahora, y lo vemos en la propia memoria de ordenación, que aproximadamente el 50% de estas licencias, no tengo el número de viviendas, pero sí el de licencias, se conceden con infracciones de la edificabilidad y la densidad que el plan del 86 autorizaba. Un 22% son edificaciones que se construyen en espacios públicos y uso dotacional público también. Por otra parte, hay licencias que se conceden en suelo pendiente de desarrollo y otras en suelo no urbanizable. Esta es la situación y el panorama y lo que hace que nos encontremos en una situación singular o peculiar en Marbella. Se ha pretendido resolver, ¿cómo? A través del plan del 2010. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues ha sido declarado nulo. ¿Qué lleva consigo la nulidad? Y digo todo esto porque difícilmente vamos a entender dónde estamos si no sabemos de dónde partimos, aunque sea con mucha brevedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay una declaración de nulidad. ¿Qué consecuencias lleva consigo? Pues, dicho en dos palabras, el plan o el planeamiento del 2010 ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Es como si nunca hubiera existido, ha desaparecido. ¿Y qué consecuencia lleva esa desaparición del ordenamiento jurídico? La recuperación de la vigencia del plan del año 86. Ese es realmente el escenario en el cual nos encontramos. Y en ese escenario nos tenemos que plantear qué podemos hacer o qué debemos de hacer. En principio, la revisión del plan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plan del año 86, que nada tiene que ver ni con la realidad física que hoy vive Marbella, ni con las circunstancias en las que se encuentra Marbella, ni con la normativa hoy aplicable. En consecuencia, habría que ir a lo que denomina el artículo 37 de la LOA, a una revisión integral de la ordenación o a una alteración sustancial de esa ordenación. Revisión parcial o total, pero revisión. ¿Con qué nos encontramos en este punto? Pues nos encontramos que con los trámites de formulación, avance, aprobación inicial, informaciones públicas, informes sectoriales y aprobación definitiva, pues estamos hablando de un plazo estimado de 4 años. Yo he oído declaraciones públicas que se puede hacer como en un plazo de 3 años, se podrá, pero la estimación mínima está en 4 años. Y para ello pues hay una
especie de circular de la propia consejería que ha llegado a través del Colegio de Arquitectos, incluso que habla de un plazo superior y de medidas para que en el futuro la tramitación de una revisión se haga en un periodo de tiempo mucho más corto. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que en la situación presente en la que nos encontramos ante un expediente de revisión que tiene una vida media de tramitación de 4 años, tenemos que buscar un régimen jurídico aplicable a esas viviendas, y yo, perdón, hablo de viviendas disconformes. El resto creo que no tiene, por lo menos en esta exposición, no va a ser objeto de ningún tipo de análisis. En las viviendas que están disconformes con el 86 tienen que tener algún tipo de regulación. Para encontrar una regulación jurídica a esas viviendas, lo primero que tenemos que analizar, también de forma muy breve, es qué efecto produce la declaración de nulidad en este tipo de viviendas. La declaración de nulidad, según la teoría general del derecho, arrastra en cascada la nulidad de todos los actos que vienen detrás, ¿no? Esa es la regla general. Pero hay matices. El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa establece que aquellos actos que sean de aplicación de la norma de cobertura, que sería el plan del 2010, declarado nulo, conservan sus efectos. Esto no es más que la aplicación del principio de seguridad jurídica. Esa licencia está concedida, es disconforme el contenido, pero si es firme, no ha sido recurrida, no ha sido revisada de oficio, en consecuencia se le reconoce en el ordenamiento jurídico validez y mantienen sus efectos. Si mantienen sus efectos, hay que darle un tratamiento. Hay que darle un tratamiento considerando que la adaptación del Plan General del 86 a la LOA tiene muchas limitaciones. Es una adecuación, es decir, no es una alteración, no hay modificaciones, no hay cambios. Y si no hay cambio, pues tendremos que interpretar que el régimen jurídico es el que determina la LOA y con lo que le permite el desarrollo la LOA a la adaptación. ¿Y qué es lo que le permite? Pues nos tenemos que ir al siguiente, al artículo 34 de la LOA. ¿Qué es lo que regula? Los efectos de la derogación de un plan por otro. Cuando entra en vigor un plan, se deroga el anterior. ¿Qué ocurre con aquellas viviendas que por decisión del planificador son disconformes con el nuevo planeamiento? Pues tienen una regulación. Y esa regulación, y yo sé que esto es un concepto que está de alguna forma demonizado, pero entiendo que tenemos que empezar a asumirlo porque es en la situación que van a quedar estas viviendas. Situación legal de fuera de ordenación. ¿Esa es una ilegalidad? No lo es. Literalmente al artículo 34 y la disposición adicional primera de la LOA le llaman situación legal de fuera de ordenación. Es decir, son viviendas que sí es cierto que tienen una vocación de permanencias como tal en el futuro y por lo tanto tienen unas limitaciones en cuanto a las obras que se pueden ejecutar en ellas y en cuanto al valor de expropiación, que no se podrá aumentar ejecutando ningún tipo de obra. ¿Y qué diferencia existe o qué peculiaridad existe con la actual situación en Marbella de esas viviendas disconformes? Que no tienen vocación de permanencia en el futuro, más bien tienen vocación transitoria y provisional. ¿Por qué? Porque en paralelo al expediente de adaptación se tramita por el ayuntamiento el expediente de revisión y será en el expediente de revisión donde recibirán su tratamiento adecuado. Pero en el espacio de tiempo desde hoy hasta la revisión, las viviendas se encuentran en situación legal de fuera de ordenación, aquellas que están construidas con licencias válidas, actos administrativos firmes, que no han sido recurridos ni revisados. Es de las que primero vamos a hablar y luego hablaremos de las que se le ha declarado la nulidad por parte de resoluciones judiciales firmes. Volviendo a las primeras, que el plan del 86 considera disconforme, pero que el propietario tiene su licencia de obra que le ampara o le amparó en su momento la construcción de las mismas. Digo que el artículo 34 regula, pero regula, más que regular, enuncia
el concepto de situación legal de fuera de ordenación, porque aquí lo que se produce es lo que se llama una derivación normativa, es decir, la LOUA delega en el propio instrumento de planeamiento la regulación dentro de un marco, pero ya hay una regulación, hay posibilidad que la adaptación en el instrumento de adaptación del plan del 86 a la LOUA haya una regulación. Yo tomaría de referencia la propia regulación del fuera de ordenación que encontramos en el 2010, donde se habla a tenor con la jurisprudencia y con la doctrina y con la propia ley de incompatibilidad total, incompatibilidad parcial. ¿Y por qué? Pues porque tienen un régimen distinto y porque además son sustancialmente distintas. Se considera incompatibilidad total. ¿Qué es lo que se considera? Pues aquellas edificaciones construidas con licencia, pero en suelo que tienen la calificación de espacio libre o uso dotacional público. Y en incompatibilidad parcial, el resto de infracciones de uso, de normativa de densidad, de edificabilidad, y etcétera. Esta es la primera distinción con la que realmente nos vamos a encontrar, que ya está en la propia ley, que estaba en la normativa del plan del 2010 y que necesariamente estará en el expediente de adaptación, que sí podrá, como repito, incorporar una regulación. ¿Esto nos resuelve algún problema? No, regula, porque ya hemos dicho de entrada que la función de la adaptación es regular, no regularizar, regular. ¿Qué es la consecuencia inmediata que se deriva? Pues se deriva la consecuencia de que tenemos que entender que ese tipo de vivienda que se encuentran en esa situación podrán o no ser incorporadas en el expediente de revisión, es decir, podrán o no ser regularizadas en el expediente de revisión una vez que se apruebe definitivamente. ¿Eso de qué dependerá? Pues dependerá del modelo de ciudad que se configure, dependerá de toda una serie de circunstancias que desde hoy no resulta nada fácil, digamos, definir. Pero sí es cierto que podemos establecer distintas categorías. Y cuando decimos distintas categorías, estamos diciendo que es fundamental que sepamos qué régimen tenemos hoy. Yo entiendo que para edificaciones con licencia que son firmes la situación legal de fuera de ordenación, y para las que tienen declarada la nulidad, las licencias en base a las cuales se han construido, se encontrarán en una situación que dependerá no tanto de lo que diga el planeamiento, sino de las resoluciones que dicten los tribunales en su momento, y hablaremos brevemente con posterioridad. Volvemos a las viviendas con licencias concedidas. Aquí yo dividiría varias categorías. ¿Qué ocurre con aquellas licencias que fueron concedidas con posterioridad al 20 de mayo del 2010, cuando se aprobó el plan que ha sido declarado nulo, y que como consecuencia de la nulidad, si son disconformes con el plan del 86, que es el hoy vigente, pues se encuentran en situación legal de fuera de ordenación. Parece que la voluntad de la concesión de la propia licencia lleva consigo el reconocimiento de que en su día, cuando se produzca la revisión del planeamiento, serán incorporadas sin ningún tipo de limitaciones. ¿Qué ocurre con aquellas edificaciones que han sido incorporadas por el plan del 2010 como actuaciones susceptibles de ser legalizadas y realmente han cumplido con todos sus deberes urbanísticos? Pues entiendo que tendrán el mismo tratamiento. ¿Qué ocurre con aquellas otras viviendas que, habiendo sido declaradas legalizables por el plan del 2010, pues no se han cumplido los deberes? Hay una voluntad de incorporación, y esa voluntad de incorporación será pues como suelo urbano consolidado o no consolidado, pero en principio
parece que debieran de ser incorporadas. La problemática realmente aparece en las viviendas que han sido construidas con licencias declaradas nulas por los tribunales. Eso es realmente en este momento el objeto de la preocupación y es el objeto realmente más difícil y más complejo de regular. Para ser sincero, en el instrumento de planeamiento de adaptación, lo máximo que se podría hacer es un inventario, es decir, una relación, es decir, aquí existen una relación de viviendas que tienen una sentencia firme declarando su nulidad. No se podría hacer ningún otro tipo ni de regulación ni de tratamiento. Es cierto que el artículo 34 de la LOGUA, en el inciso final del punto 1, dice que aquellas viviendas que sean incompatibles, pero está pensando en incompatibles con licencia en su totalidad, es decir, que se construyan, han sido construidas sobre usos dotacionales públicos, son viviendas que deberán ser necesariamente identificadas en el nuevo instrumento. Aplicando de forma analógica la norma, debemos entender que el expediente de adaptación deberá incorporar al menos un listado de qué edificaciones son las que se han construido con licencia declarada nula. Primero, por una cuestión de seguridad jurídica y por saber exactamente y tener una identificación que hoy no tenemos, y por tener una diferenciación de aquellas que están en una situación legal de fuera de ordenación y aquellas que están en principio sujetos al cumplimiento de sentencia. En este sentido, la sentencia del Supremo ha sido tajante y ha sido uno de los motivos por los que se declara la nulidad del plan del 2010. Se declara porque interpreta el Supremo que la facultad de planeamiento que corresponde a las administraciones públicas, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, cuando se trata de legalizar de forma generalizada un número importante de viviendas, choca o colisiona con el principio de la tutela judicial efectiva y con la intangibilidad de la ejecución de la sentencia, y en definitiva es un choque con las facultades de ejecutar la sentencia que el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa reconoce a los tribunales. ¿Qué podemos decir de este tema? Pues lo que dice el Supremo, que habrá que analizar caso por caso la posibilidad de ejecución o no de la sentencia. Esto necesariamente tiene que ir armonizado con el expediente de revisión del planeamiento, no con el expediente de adaptación, que, como repito, lo que va es a regular un espacio desde hoy, desde que se apruebe definitivamente, a la aprobación definitiva del expediente de revisión. ¿Qué podemos decir con respecto de este tema? Pues que tendrá que haber una coordinación entre la incorporación o la decisión sobre incorporar todo o parte de estas viviendas al futuro planeamiento y el respeto a los tribunales y a la decisión que tomen en cada uno de los casos. Sí conviene resaltar, lo digo por que son recientes modificaciones legislativas que vienen de alguna forma a darnos una lectura de lo que pudiera ocurrir. Recientemente se ha modificado el artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción, que establece que para la ejecución de sentencias que hayan declarado la nulidad de una licencia, será preceptivo la prestación de las garantías suficientes para cubrir, dice literalmente, los daños y perjuicios debidos a terceros de buena fe. La figura del tercero de buena fe en el mundo del derecho urbanístico, el Tribunal Supremo ha interpretado la normativa, es el artículo 19 del texto refundido de la Ley del Suelo estatal, la del 2008, que establece que el adquirente de un terreno, de un edificio, en definitiva de lo que llaman una finca, entendiendo por finca todo,
se subroga en los derechos y obligaciones del anterior propietario. ¿Esto qué determina? Determina que la figura del tercero de buena fe como protegido queda muy cuestionada. Pero, por otra parte, se regula la indemnización correspondiente a daños y perjuicios. Aquí hay mucho que hablar porque habría que definir qué es tercero de buena fe, quién indemniza, en qué concepto, por qué importe, pero al menos es una garantía de que, o una condición suspensiva, llamámosle, de la ejecución de esa sentencia. Por otra parte, no podemos olvidar también que, al igual que ocurre con las infracciones urbanísticas y el restablecimiento de la legalidad, pues hay plazo por la aplicación del principio de seguridad jurídica, ¿no? En esos plazos la Administración Pública puede iniciar el expediente de restablecimiento. También hay plazo para la ejecución de las resoluciones judiciales. También ha habido una modificación legislativa muy reciente que modifica el contenido del artículo 1964 del Código Civil, que era el aplicable en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que en definitiva le aplicaba el plazo de 15 años de las acciones personales a los plazos para ejecutar la sentencia. Ese plazo se ha reducido de 15 a 5 años. En definitiva, resumo y concluyo, tenemos dos tipos de edificaciones. Dentro de las que están disconformes, las que son conformes con la legalidad urbanística vigente, que es la del Plan del 86, nada tenemos que decir. Las que son disconformes, las que están amparadas por licencia, que son licencias firmes, son actos administrativos firmes, y dentro de ellas hay que distinguir dos categorías, como distingue la ley y como distinguen todas las normativas del planeamiento urbanístico. La incompatibilidad total, y ya he comentado antes lo que son aquellas edificaciones construidas en espacios públicos, solos dotacionales, red viaria pública y servicios de infraestructura, y el resto de las infracciones por incumplimiento de la normativa en cuanto a volumen, densidad, edificabilidad, ocupaciones que no tienen el mismo tratamiento. Esto es en el primer capítulo de edificaciones disconformes con licencia. Se pueden circular y transmitir, de hecho se están transmitiendo en el tráfico inmobiliario con limitaciones, con problemas, pero ojo, con problemas similares a estas mismas viviendas cuando el plan del 2010 estaba en vigor. Cuando el plan del 2010 estaba en vigor, salvo las 1.300 viviendas que han culminado el proceso de normalización, el resto estaban también en una situación de fuera de ordenación. Es cierto que el plan general del 2010 hablaba tolerado. ¿Por qué? Porque también estaba contemplando una situación transitoria, también estaba contemplando que eran viviendas declaradas legalizables y susceptibles de serlo y que pasaban a tener una legalidad plena, por decirlo de alguna forma, con el cumplimiento de los deberes. Hoy, ¿qué tenemos? Una situación legal de fuera de ordenación, yo diría transitoria, provisional. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el expediente de revisión se pronuncie dentro del modelo de ciudad qué tratamiento le va a dar. Pero no es de vocación permanente, por lo tanto, no se preocupen cuando le hagan un informe y le digan que tiene limitadas las obras de reparación, si es incompatibilidad total, mejora si es parcial, que no pueden incrementar el valor a efecto de expropiación, porque ahí el legislador está pensando en una decisión definitiva. Aquí no, aquí estamos en una situación provisional, transitoria, temporal en el tiempo, a ser definida, resuelta con el expediente de revisión que se calcula o se estima en un plazo aproximado de 4 años. Ese es el tratamiento de un tipo de licencia. Y el segundo, pues el segundo hay una actuación tanto de las administraciones públicas competentes en materia de urbanismo, que también se tienen que pronunciar, porque no pierden sus competencias. Lo que ocurre es que una declaración de legalización de alguna forma
de esas viviendas no va a impedir en ningún caso, y lo dice el Supremo con una claridad meridiana, en ningún caso la posibilidad de ejecución de la sentencia. Es decir, esto vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho siempre supone confluencia de competencias de distintos, digamos, en este caso, Poder Judicial por un lado, administraciones públicas por otro, cada uno tiene sus propias competencias y cada uno tiene que resolver, digamos, o interpretar y aplicar la legalidad dentro del ámbito de sus competencias. Estas viviendas quedarán pendientes, por un lado, de la revisión del plan, no de la adaptación, que nada podrá hacer, de la revisión del plan y del pronunciamiento caso a caso de los tribunales. Dicho esto, lo que sí tenemos es que felicitarnos de una cosa, que volvamos a la senda de la normalidad. Y cuando digo normalidad me refiero al expediente de adaptación y no a las normas sustantivas de ordenación a las que hacía referencia Laura hace un momento, que sí están reguladas, digamos, enunciadas en el artículo 35 de la LOUA y que realmente es un instrumento extraordinario para supuestos excepcionales, por interés público y complejo. Es decir, ya venimos de un intento del plan del 2010 de normalizar por procedimientos que infringen el ordenamiento y que han sido declarados nulos. Por lo tanto, dejemos de hacer experimentos, dejemos de pensar en Marbella como un laboratorio de experimentos urbanísticos y pensemos en Marbella, en la ciudad, como una ciudad con una problemática a resolver dentro de los cauces de la legalidad que nos permiten. Se hablaba también, ya con esto termino, de una ley de punto final, una ley de amnistía. Yo el otro día leía una sentencia del Tribunal Constitucional, que es de 30 de noviembre del 2015, relativa a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que introduce el artículo 65, como, le añade una causa de suspensión de ejecuciones de sentencia y venía un poco a controlar, digamos, las facultades que tiene el Poder Judicial en cuanto a ejecución de sentencias, y el Tribunal Constitucional lo declara nulo. Yo confío más en los procedimientos que están establecidos, en los procedimientos ordinarios, y el cauce es adaptación como primera medida, porque el plan del 86 es un traje que a Marbella no le encaja. Del 86 hace 30 años, yo creo que será el plan más longevo de la historia urbanística reciente de este país, ¿no? Por lo cual hay que felicitar a los redactores del plan, porque después de 30 años seguimos hablando de él y sigue en vigor, ¿no? Yo diría, vayamos a los cauces establecidos, vayamos a la adaptación que está establecida en la LOUA y en paralelo a la revisión. Y por ahí llegaremos, primero, a regular las situaciones que tenemos en este momento como situaciones singulares y particulares. Yo no creo que haya ningún municipio en España que tenga 18.000 viviendas concedidas con licencia y en contra de las determinaciones del planeamiento vigente entonces del 86. Esa es la gran peculiaridad, la gran singularidad. Dar solución a ese tema en dos fases: regular primero mediante la adaptación y luego regularizar aquellas que sean regularizables dentro del modelo de ciudad y dentro del respeto al principio de ejecución de las sentencias que reconoce la Constitución y todo el ordenamiento jurídico a los tribunales. Pero, termino definitivamente, la situación legal de fuera de ordenación no es igual a ilegalidad, para nada. La ley lo determina en estos términos: situación legal de fuera de ordenación. Y esto es, en definitiva, el tratamiento que entendemos que se le debe dar a estas viviendas. Y a partir de aquí, pues colaborar con las administraciones públicas, participar en los procesos de información pública que van a existir tanto en el expediente de adaptación como en el de revisión, y construir entre todos la ciudad, porque esa es, digo, la ciudad, el futuro de la ciudad
a través del urbanismo. Del urbanismo dependemos todos, depende nuestra calidad de vida, el medio ambiente, las actividades productivas. En Marbella y en la Costa del Sol, hablar de urbanismo es hablar de un concepto global e integral. Y en definitiva, el futuro está en nuestras manos. Yo voy a terminar con un tema que me encanta, que es la poesía. ¿Por qué? Pues porque es lo que mejor expresa todas las inquietudes que tenemos, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas y buscamos siempre respuestas en el exterior, buscamos que nos den las respuestas desde fuera. Las respuestas las tenemos cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a los problemas que nos vienen de fuera. Esto lo expresa muy bien, me van a permitir la licencia porque es un segundo, García Lorca, en un poema muy bonito que yo comparto con dos criaturas cada domingo, que dice: ahora mismo los luceros se hacen preguntas. Tú sabes la respuesta que no conocen ellos. La respuesta la tenemos nosotros, la tienen ustedes. Muchas gracias. Se ha hablado de la situación a partir de la adaptación y de la situación a partir de la revisión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación legal hasta la adaptación? Es decir, conforme a las prescripciones del 86, ¿se pueden dar licencias si el planeamiento no está adaptado? Por supuesto. Es decir, siempre que se cumplan, vamos a ver, las limitaciones de la adaptación, como ha dicho Luis Cepedano, es que mientras no esté adaptado no se podrán hacer innovaciones, básicamente. Modificaciones que afectan a la ordenación estructural del planeamiento y a los equipamientos, ¿vale? Pero el funcionamiento del planeamiento es intacto, es decir, el plan del 86 y todas las licencias que cumplan con las determinaciones del 86 se conceden. Y se tramitan los instrumentos de planeamiento y se tramitan los instrumentos de gestión, proyecto de urbanización, reparcelación. Es decir, por eso digo que el marco de seguridad jurídica existe. Y yo coincido con Luis. Al menos tenemos un marco claro, transparente y ejecutable. Lo que teníamos del 2010 era un marco con un montón de interrogantes y de dificultades de gestión. Por lo tanto, Marbella sigue funcionando y el planeamiento sigue. Una pregunta, Ignacio. Has hablado de 1.000 licencias, que son las 18.000 viviendas ilegales, de las cuales 300 ya tienen sentencia de nulidad y 700 no. ¿Esas 700 es porque no tienen recurso, o sea, no ha habido recurso, o porque está pendiente? No, te explico. Yo tomo la información de la memoria de ordenación del plan del 2010, con lo cual entiendo que es ajustada. Se conceden 1.009 licencias que contravienen el plan del 86. De esas 1.000 licencias, aproximadamente, no tengo los datos, pero aproximadamente se promueven por parte de la Junta de Andalucía mayoritariamente y por algún particular en un grupo reducido, como 300 recursos contenciosos que terminan con sentencia declarando la nulidad. Por lo tanto, lo que tenemos son edificaciones desprovistas de su título habilitante para la construcción, es decir, de las que la ley denomina clandestinas, porque no tienen el apoyo legal y cobertura de la licencia, y luego tenemos el resto que están protegidas por el principio de seguridad jurídica. No son ilegales, las licencias no son ilegales hasta que no la declara un tribunal o se revisan de oficio, por los cauces legalmente establecidos, que es uno de los temas que plantea el Supremo. El planeamiento no puede calificar y no puede decir esta vivienda ilegal. No, es ilegal la que se ha declarado previamente por una de las dos vías. El resto son licencias que son actos administrativos firmes. No sé si me he explicado antes con claridad. Y es lo que permite, aplicando el 73 de la ley de la jurisdicción, actos de aplicación que se salvan de la declaración general de nulidad o de las consecuencias de la nulidad que lleva en sí la declaración del 2010. Entonces, esas 300 que ya tienen la sentencia de nulidad, el plazo de prescripción de 5 años para ejecutar la sentencia, que supone que si pasan 5 años, ¿qué es de esas edificaciones? Ah, bueno, es una buena pregunta y esto es abrir otro interrogante. Es que muchas ya han pasado los 5 años. No, yo no tengo inconveniente en contestar todas las preguntas. Mira,
esto... no, es que nos adentramos en el mundo de los conceptos que son... Vamos a ver, tenemos una realidad fáctica y una normativa. La normativa que tenemos contemplaba la posibilidad que se hubieran concedido 1000 licencias o 1009 en contra de las determinaciones de un planeamiento, no está previsto. Es decir, no está contemplado. Está contemplado que no se ejecuten porque materialmente, no, ojo, que no estamos hablando de 18.000, 18.000 son las 1000. Yo no sé el número exacto que están hoy desprovistas o despojadas de licencia. ¿Está previsto que se cumplan los plazos de ejecución de...? Sí, está previsto. ¿En qué situación urbanística se quedarían esas viviendas una vez que ya no fuera susceptible de ejecutar la sentencia? Por el momento que transcurren los plazos por el principio de seguridad jurídica, no se pueden ejecutar. ¿Y quedan? ¿Dónde? Yo creo que está muy cercano al concepto de asimilado fuera de ordenación, en mi opinión personal. Y aquí me aventuro a dar mi opinión. Esa figura de, lo digo brevemente, esa figura del asimilado fuera de ordenación se crea relativa a las edificaciones ilegales porque no tienen licencia, es decir, infringiendo la normativa en el suelo no urbanizable. Luego se amplían a todo tipo de suelo. Se regulan en el 34 de la LOUA y en el 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística. Y serían aquellas licencias que con infracción del ordenamiento, porque realmente no tienen licencia, ya han transcurrido los plazos, no para restablecimiento de la legalidad, porque no es el caso, sino diríamos para la ejecución de la sentencia que declara la ilegalidad de la licencia. Entonces, en mi opinión quedarían en asimilado fuera de ordenación, sí, pero es una opinión. Y vía modificación puntual de elementos, ¿se podría actuar sobre esas viviendas incluso que tienen la sentencia de nulidad? O sea, ahora mismo se va a aprobar la adaptación, supongo que la adaptación es para poder hacer modificaciones puntuales, si no, no tiene sentido. Posteriormente, sí. Claro, porque si no, ¿para qué la hacemos? Seguimos con el plan del 86 como está, que se pueden dar licencias y se acabó. Si hacemos la modificación puntual es para hacer... O sea, si hacemos la adaptación es para hacer modificaciones puntuales. Esas modificaciones puntuales, cuando esté aprobada, pueden ser estructurales. ¿Se podrá actuar, por ejemplo, en un sector que está libre para edificar, pero una parte sí que se ha edificado y tiene una sentencia de nulidad, por ejemplo, sobre una promoción que se ha hecho? Yo te doy también mi opinión. Yo creo que una vez que se apruebe la adaptación, el ayuntamiento va a utilizar las innovaciones para proyectos de futuro y para proyectos de interés general, en mi opinión. Sigo diciendo que hablo como ciudadano y como profesional. Entiendo que todo el tema de regularización, por una vía o por otra, irá a la revisión. Entre la adaptación y la revisión, si hay innovaciones y modificaciones, será para dar cabida a proyectos interesantes que existen en el municipio y que hoy no pueden tener encaje con el plan del 86. Todo lo que sea, entre comillas, normalización, regularización, legalización, se tratará en el expediente de revisión, creo, ¿eh? Estoy dando mi opinión. Vale, muchas gracias. Ignacio, las obras en curso, conforme a licencia concedida con el plan del 2010, ¿conseguirán o no conseguirán la licencia de primera ocupación? Bueno, esto lo ha aclarado, perdona, te contesto rapidísimo, porque el Ayuntamiento en la Junta de Gobierno del 1 de diciembre, que aprueba una serie de criterios, lo dice clarísimo. Aunque el uso no sea conforme al plan del 86. Aunque no lo sea conforme, porque están amparados por una licencia de obra que era legal en el momento de la concesión y ajustada al planeamiento del 2010, que luego deviene nulo, correcto, pero la licencia, que es un acto administrativo firme, se mantiene, despliega efectos. ¿Qué consecuencia tiene? Que el promotor o propietario podrá terminar las obras y tendrá derecho, y el ayuntamiento le concederá, porque es un acto arreglado, la licencia de primera ocupación. Yo no tengo duda. Aquí ya no es una opinión. Distinto, ¿no? ¿Qué? Independientemente que la primera ocupación sea un acto distinto. No, pero eso está clarificado y la Junta de Gobierno local del 1 de diciembre lo deja transparente como el agua.